Ya comienza Manuel Ramos, todo en finanzas. El programa donde usted aprende cómo proteger su casa, negocio, familia, ahorros e inversiones de una manera práctica, sencilla y eficiente. Ahora con ustedes, su conductor. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros aquí en su programa Manuel Ramos, todo en finanzas. Definitivamente 2022 se está convirtiendo en una auténtica locura, no solamente para las bolsas de valores a nivel mundial, sino también para todos los ciudadanos que andamos a pie, ya que Wall Street abrió la jornada de este día con caídas de hasta un 3% en la pura arranque de la jornada. Yo creo que esto tiene una reacción sin lugar a dudas sobre la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Terminó la ascensión con fuertes subidas en sus principales índices. Imagínense un tremendo roller coaster donde el Standard & Poor's 500 cerró con un alza de 1,5%. El Nasdaq 100 avanzó sorprendentemente un 3,4%. El Dow Jones Industrial abrió y subió, fíjense bien, con un 0,3%, pero estuvo tremendamente a la baja. ¿A qué me refiero con este roller coaster? Bueno, estos tres índices son precisamente el corazón, el latir de los ciudadanos, el optimismo o cuando nos sentimos mal, pues esto tiene mucho que ver. Es como tomar un electrocardiograma, estos altibajos, y yo sé que hay muchos que están pero muy nerviosos por lo que está ocurriendo, ya que el ver el 401k, los planes de pensión en general, los fondos de inversión, las acciones, etcétera, etcétera, pues esto deprime al inversionista. Por esa razón quise tomar el tiempo del día de hoy para hablar con ustedes, responder preguntas con relación a nuestra gestión de inversiones, cómo lo hacemos, cómo manejamos con pie de plomo los gestores de inversión lo que está ocurriendo en los mercados financieros. Y no es la primera vez que los inversores viven una jornada de infarto en Nueva York. Hace casi exactamente un mes, el mundo vio sorprendido cómo Wall Street terminaba en positivo, una jornada en la que llegó a perder hasta un 5%, en el que se convirtió en el giro más grande de su tipo desde el 8 de enero del año 2001. Así es que, ya saben, tenemos que analizar esto y debemos de aprender más sobre los altibajos del mercado y lo que está ocurriendo, y la historia nos enseña mucho más que esto. Así es que vayamos al tema del día de hoy. Las sanciones que se han establecido contra de Rusia como país, su gobierno, pues sin duda que van a tener una repercusión en la economía regional como también a nivel mundial. Es decir, esto nos va a tocar a todos un pequeño incremento de la inflación, y ese es el impacto que estaremos viviendo ya cada vez que vayamos a poner gasolina, cada vez que busquemos nosotros movernos de un lado hacia otro, pues obviamente tiene que salir del bolsillo de los que pagamos impuestos y de los que consumimos. Y tras consultar a sus pares del grupo de los 7 países, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció medidas para impedir la capacidad de Rusia de hacer negocios en las principales divisas del mundo, junto con sanciones contra bancos y empresas estatales. Pues los índices que habían bajado al principio de la jornada al conocerse la invasión alcanzaron máximos de la sesión tras los comentarios del presidente Biden. El Nasdaq llegó a perder más del 3% en la apertura, y la dura postura que está adoptando los Estados Unidos y Europa pues está enviando un fuerte mensaje a los mercados financieros de que van a intentar paralizar
todo lo que puedan, obviamente, de la economía rusa. Yo lo veo desde un ángulo quizás no diferente, pero que tiene que ver con el impacto hacia la economía rusa y después cómo debilitar a un ejército que es poderoso. Dicho sea de paso, el ejército de Rusia es mucho más poderoso que su propia economía. Por esa razón, el objetivo principal, desde mi perspectiva, de la administración del presidente Biden es quitar todos esos contratos que se habían establecido para suplir la distribución del gas natural a Europa occidental, al igual que la distribución del energético en forma general. ¿Y qué es lo que está buscando Putin? Bueno, restablecer lo que se perdió allá en 1989-1990 con la caída del muro de Berlín. Es decir, cuando sucumbió el comunismo y este tratado que se firmó el 3 de abril de 1949, conocido como el Tratado de Washington. También se le conoce como el Tratado de la OTAN o el Tratado del Atlántico Norte. Muy importante comprender por qué se estableció en ese tiempo. Bueno, varias naciones se reunieron en aquel entonces para evitar que el comunismo que se había desatado después de la Segunda Guerra Mundial y la división de los países y la creación de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas estaban avanzando y querían detener el comunismo sobre lo que es Europa Occidental. Por esa razón se establecieron acuerdos. El acuerdo que se dio a conocer como el acuerdo de la OTAN, pues fue precisamente auspiciado por Estados Unidos en aquel entonces y por esta razón tiene que presentar los pormenores junto con las otras naciones y en particular me refiero a Gran Bretaña. Así es que ¿cuál es el punto a donde se quiere llegar con todo esto? Bueno, evitar que aquellos que son miembros de la OTAN, pues cuando son azotados por situaciones como estas en el terreno bélico, se les puede responder de la misma manera, pero en particular se busca preservar la paz, preservar las libertades y en primera instancia evitar un conflicto bélico. Pues esto lo vamos a analizar ya con nuestros invitados aquí en Manuel Ramos, Todo en Finanzas, y ustedes van a enviarnos vía YouTube y en Facebook Live toda la información que quieran saber, que quieran conocer sobre los aspectos financieros, porque ya tenemos a José Arámbula en el estudio y creo que sí, definitivamente necesitamos conocer también la opinión de otros especialistas en la materia. Así es que vayamos a una pausa y regresamos con más. La mayor preocupación de las personas ante la crisis mundial es la economía. Para informarse y aprender cómo planificar sus finanzas, existe la combinación perfecta. Cara a cara con las finanzas. Y Manuel Ramos, Todo en Finanzas. Los programas que marcan la diferencia en la voz y experiencia de Manuel Ramos. Sintonice los sábados de 8 a 10 a.m. por KTNQ 1020 AM, Los Ángeles. Y en YouTube y Facebook Live, todos los jueves a las 7 p.m. La buena información puesta en práctica conduce a una mayor satisfacción. Ahora seguimos con más de Manuel Ramos, Todo en Finanzas, el programa donde usted descubre que puede ser un buen administrador de su patrimonio y exitoso en sus finanzas. Bueno, y estamos hablando de crisis. Estamos hablando de lo que está ocurriendo en los mercados financieros y en particular con esta incertidumbre, esta invasión y estos problemas que aquejan al mundo y que se le agrega otro grano más a los que está ocurriendo con la inflación aquí en Estados Unidos. Hablemos ahora sí con José Arámbula para que él nos dé su pormenor de los mercados financieros y un poquito de historia de lo que ha ocurrido hasta el día de hoy en el mundo financiero. Adelante, mi querido Así José. es, Manuel. Muy buenas tardes, muy buenas noches a quien nos mira, ¿no? Así es. Ha ocurrido algo muy interesante, ¿no? La historia se repite y en estas situaciones en las cuales ya tuvimos varias invasiones, varias guerras, desde la primera a la segunda, Vietnam, etcétera, etcétera, y la gran que tuvimos al cierre de los años 80, recordarás la invasión de los iraquíes a Kuwait, septiembre 11. Hablemos un poquito de ello porque nos trae como referencia lo que ocurrió, lo que pasó en aquel entonces como
parte de la historia y de lo que puede ocurrir ahora mismo. Claro, si no estudiamos la historia, podemos repetirla y parece ser que se repite, ¿no? Hablamos mucho sobre ciclos económicos, lo que sucede en la economía, sin embargo, también en lo geopolítico, en lo que ocurre en lo social, también se repite. Vemos de que después del término de la Primera Guerra Mundial, se genera una hiperinflación grande, eso desata otra Segunda Guerra Mundial. No ahondaré este día de hoy, que nos encanta hablar de la inflación, sobre eso, pero la inflación hizo que se desatara la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial podríamos decir que ahora que también se desata por mucha inflación una posible guerra, una Tercera Guerra Mundial. Ahora, guerra siempre ha sido un tremendo negocio, ¿no? La Segunda Guerra Mundial sacó a la economía de Estados Unidos adelante, igual que la primera, y vemos que es un gran negocio, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva de la inversión que se hace en la milicia, obviamente en todo lo que es la parte que envuelve todo el proyecto de guerra, ¿no? Claro, bueno, costos y beneficios, ¿no? Obviamente el costo de generar una guerra es grande, ¿no? Aparte de lo que se habla en el mundo, pero bien, es mercadotecnia, así como funciona con cualquier producto, eso puede engrandecer a un hombre, en este caso Vladimir Putin, que lo está haciendo y bueno, está siendo duro, está siendo preciso, hablando maquiavélicamente en ese sentido, Claro. Lo está haciendo. Podría decirlo, quizás el público se escandalice, pero lo está haciendo muy bien, maquiavélicamente, ¿no? Claro. Está siendo un político que en guerra, el realismo en ciencias políticas, lo hablábamos, yo estudié ciencias políticas, eso es, ¿no? Contundente, lo está haciendo fuerte y eso le ayuda a él como mercadotecnia, le ayuda al país. Sin embargo, el costo para el mundo es grande, pero le puede ayudar a él si el beneficio es más grande. Yo considero que Vladimir Putin está buscando ponerse una corona que si él desaparece el día de hoy o el día de mañana por X causa o llega Quedará a en la fallecer, historia. ya queda en la historia, como también lo fue con Trump, convertirse en presidente y de una manera también maquiavélica, etcétera, etcétera, convertirse en esos líderes autoritarios que de nuevo creen dirigir a una economía, a un intercambio que sabemos que no es fácil porque es la acción humana. Así es. Bien, pero hablar de los mercados financieros, ¿no? El día de hoy tuvimos un día loco, por el hecho de que, bueno, si nos basáramos en lo que mirábamos el día de anoche, ayer, pues los futuros nos decían que a lo mejor hasta yo llegué a pensar que esa sobrereacción, ese nerviosismo del inversionista que lo hemos visto durante ya un mes, podría darse, pero al extremo. Claro. Porque es el humano, ¿no? La natura humana, Sí. como hablas, que pudiéramos a lo mejor tener un 7%, un 13%, Pero no llegó y ahí. que eso desatara de que el mercado parara unos 15 minutos. Algo Claro. que se dio en marzo del 2020 por la pandemia, pero obviamente no pasó. Sí. Al contrario, cerró en positivo. Bueno, es que aquí estamos hablando de dos eventos muy interesantes, ¿no? Uno, el COVID-19, una guerra de bioseguridad, luchando contra algo que no podemos ver, que no conocíamos y que ocurrió, 103 años atrás. Y ahora estamos hablando 2 años después de una invasión, una guerra, Rusia, Ucrania, pero también quiero recordarles que parte de la contracción de precios que tuvimos en la deflación del COVID-19, Putin también tuvo que ver. ¿Por qué? Porque no quiso reducir la producción de petróleo y esto fue una guerra con los países exportadores y productores de petróleo y lo cual pues al final terminaban regalando el petróleo, no sé si ustedes recordarán y para mí es una manipulación, pero lo interesante es que Putin se hizo presente, COVID-19, una guerra energética que tú recordarás, no la habíamos tenido en 30 años y se creó lo que llamamos el proceso estanflacionario y bueno, la historia ya la sabemos, se imprimieron trillones de dólares y hasta el día de hoy vuelve en escena Putin. Y el petróleo ahorita podría llegar Todo lo inclusive contrario, ¿no? hasta los $130. ¿Te Ya acuerdas que rebasó. lo estaban Ayer lo regalando, miraban no? $105, Sí. hoy está en $100, hablo del mar del norte, el Brent, y bueno, el tejano está en niveles de $96, $97, nos puede llegar también a los $100. El caso es de que
aquel que compró barato, pues ahorita está teniendo júbilo, ¿no? Sin duda. Por esa razón, José, yo creo que el hecho de pensar que las crisis, las guerras son tremendas oportunidades, un tremendo negocio, es el tiempo para comprar porque hay deflación, contracción de precios, sobre todo el Nasdaq, donde se cotizan las tecnológicas, que está en el terreno de lo que conocemos en inglés como bear market, un mercado de retroceso, ya no es un mercado de corrección. Ese es el momento para comprar tecnológicas de primer nivel. Ya lo estaremos hablando también con Felitec Michaca aquí en los estudios. Pero imagínense ustedes que el Standard & Poor's 500 tocó un 15% de corrección de precios. El Dow Jones estuvo por encima del 11%. Nuestros modelos de inversión, obviamente, no estamos exentos de una contracción de precios. Estuvimos en el margen del 5% hasta un 11% promedio, pero no tocamos el 20 ni el 30%. Lo que sí puedo decirles es que siempre buscamos ajustar el riesgo, y de eso voy a hablar en la recta final de este programa para decirles a ustedes cómo es que bregamos los gestores de inversiones con esta volatilidad. Por esta razón es muy importante que pongan atención a lo que vamos a hablar ahora acerca de septiembre 11 del año 2001. ¿Tu opinión? Bueno, en septiembre pues las bolsas bursátiles podrían desatarse y pues cerrar a la baja, ¿no? Fue un fin de semana, lo recordamos. El caso es de que cerró la bolsa hasta el 17 de septiembre y al abrir sí se contrajo. Estuvo 2 días a la baja, desde su hundimiento duró también unos 14 días para que se recuperara. Fue un 14% lo que se contrajo. Al final de cuentas, lo que vemos que la historia se repite. Al final de cuentas, los mercados siempre se recuperan. Es un acúmulo de emociones del inversionista. El inversionista sobrereacciona a esta información, a estas noticias. Al final de cuentas, también a nuevas noticias también sobrereacciona, dice voy a comprar y miran barato, claro. Entonces reaccionan. El día de hoy fue un poco loco, como mencionaba, porque abre negativo, pero al final de cuentas nos cierra en 3.35% el Nasdaq. Dame lo que es la parte final para que podamos comprender la reacción de los mercados y las oportunidades que se presentan. Bueno, es comprar en este momento, ¿no? O la oportunidad perfecta, que no se dejen llevar por las emociones, el sosiego, la paciencia es primordial. En este momento realmente hay oportunidades. El único sector que no nos está cerrando en negativo y tenemos descuentos es el sector de energía. Si ustedes tienen preguntas, tienen comentarios, envíenmelas a través de Facebook y en YouTube. Muchísimas gracias por la oportunidad que ustedes nos dan. Les recomiendo que si quieren hacer una cita, y lo pueden hacer, llamándonos al 1-800-606-9954. Repito, el 1-800-606-9954 para que les demos varias ideas y que ustedes puedan calmar esos nervios. Vayamos a una pausa. Regresamos con más. ¿Qué pasaría si usted se incapacita o fallece prematuramente? ¿Cómo pagaría su familia la hipoteca, las deudas, los gastos de funeral e impuestos cargados al patrimonio? ¿Sabía que el testamento no evita los gastos de una corte probatoria? Conozca los beneficios de un fideicomiso en vida o Living Trust. 1-800-606-9954. 1-800-606-9954. Cumpla con su responsabilidad y asegure el futuro de su familia. Los mercados despegaron porque las expectativas eran mucho peores que la realidad. Es decir, todo el mundo esperaba algo que no fue como se pensaba, y así ha sido en todas las crisis que hemos tenido en el pasado. Cuando uno sobrepesa el abordar una posible guerra que ya se está dando entre Rusia y Ucrania, siempre la mente te lleva a pensar más allá y te saca de la realidad, y vives en un mundo irreal. Pero en ese mundo irreal también lo podemos convertir en un mundo ficticio, en un mundo real, a través del metaverso, a través de aumentar la realidad. Pero para hablar de tecnología y de esa forma de cómo podemos vivir un mundo irreal dentro de aumentar las cosas que vemos a diario y cómo las sentimos y demás, pues es el segmento donde tocamos al día con la tecnología. Felitec Michaca.
¿Saben que una de las cosas que ahora que estoy metido también en el metaverso con mis hijas y inclusive mi esposa, ya tenemos nuestros oculares, ¿no? Para meternos y ver, meternos en el mercado financiero durante y después de una guerra como la guerra del Golfo en 1991, meterte a Wall Street, comprar acciones en los mercados al lado de los grandes gestores. Pues todo eso se puede hacer a través de la realidad aumentada, pero también la realidad o la irrealidad virtual. Por eso, muy importante que le ponga mucha atención a Felitec Michaca, a quien ya lo tengo aquí en el estudio. Es definitivamente un mercado muy, muy importante para la economía de Estados Unidos. Pero sí, definitivamente quisiera pues, retomar esa tradición que tenemos aquí en Todo en Finanzas, Manuel, de hablar de las palabras tech, del diccionario tech de Felitec Michaca. Así es que, ¿qué le parece si hoy vamos a hablar acerca de AR Tech? AR Tech. AR Tech, Augmented Reality o la realidad aumentada. Es un mercado, Manuel, de 17.7 billones de dólares al final del 2020. Y sí, se espera también para un 88.4 billones para el final del 2026. O sea, son números definitivamente muy altos, son números que pues, pueden ahora sí que positivamente afectar al mercado de Estados Unidos, a la economía de Estados Unidos, porque son tecnologías que ahorita están a la vanguardia. Todo el mundo ya tiene su dispositivo. Sé que las niñas ya lo están disfrutando en la Casa Ramos y pues todo el mundo está ya ordenando sus lentes, ¿no? Claro, claro. Ahora, Facebook, hablamos de Google, estamos hablando de Nvidia y grandes compañías que están buscando este mercado, un mercado que definitivamente sabemos que va a producir billones de dólares a través de los años. Pero está esta realidad aumentada. ¿Me podría explicar la diferencia entre lo que es el metaverso contra la realidad aumentada? Sí, bueno, son tres conceptos, Manuel. Realidad virtual, realidad aumentada y por ahí también viene el metaverso. Realidad virtual, estamos hablando de la persona entrando al mundo virtual y disfrutar todo esto, lo que es virtual en la nube, ¿no? Cuando estamos hablando de realidad aumentada, estamos hablando de añadir ese contenido a una, digamos, espacio real. O sea, ahí está donde estamos viendo lo que es el contraste, ¿no? Y el virtual reality, bueno, ahí es donde ya viene también el metaverso, ¿no? Pero ya en tecnologías inmersivas y ya cuando nos referimos a pues, una inmersión total en el mundo virtual a través del metaverso. Fíjese que estoy leyendo algo interesante. Dice, la realidad aumentada permite a docentes, o sea, niños, estudiantes, aprender a través de la proyección de distintos escenarios y objetos en el mundo físico y su interacción con ellos. Qué interesante, ¿no? Así es. Y o sea, estamos hablando de todo lo sí. que ellos pueden ver, lo que pueden Así tocar, lo que están viviendo a su alrededor, pero a la vez aumentar esa realidad. El enfoque ahí, Manuel, es el contenido. No tanto la persona en el espacio, sino el contenido dentro del espacio de realidad aumentada. Hay una definición de Felitec Michaca que quisiera compartir. El contenido virtual a una imagen real. El contenido virtual a una imagen real. Eso realmente es lo que viene siendo la definición de augmented reality, realidad aumentada. Bueno, ahora, dice, las principales características de la realidad aumentada. Pongan mucha atención y Felitec nos va a dar una explicación. Dice que es una tecnología que supone elementos virtuales, número uno, a la imagen real, permite interaccionar con ella en el tiempo real, lo que está explicando Felitec. La imagen se proyecta en 3D y es ahí donde quiero llegar. Explíqueme eso. Bueno, estamos viendo que en el metaverso es lo mismo, ¿no? Empezamos en esta tercera dimensión, pero estamos totalmente sumergidos en ella. Augmented reality es el contenido el que está sumergido en este espacio y ya no tanto la persona. Más bien, una vez más, el enfoque va al contenido, que es realmente lo que el estudiante va a captar al último momento. Así es que ahí está la gran diferencia, ¿no? El contenido. Claro. Sabe que yo leyendo las Escrituras, dice el apóstol Pablo que él se elevó a la tercera dimensión. Ojo,
pero estamos hablando de que los iniciados pueden llegar hasta una dimensión mucho más elevada. O sea, la quinta dimensión, la cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión, que ya es cuando, bueno, estoy hablando de situaciones no solamente de metafísica, pero en la cual la persona puede traspasar hasta una pared, imagínese usted. Así que esa realidad aumentada nos está llevando paso a paso a vivir con los objetos físicos reales y obviamente casi hasta te pueden tocar, ¿no? Ahora, lo interesante, Manuel, esto está interesantísimo. Realidad aumentada ya existía, ya estaba inclusive en mercado desde el 2018, lo que es en el sector de industria, ¿no? Pero surge ahora sí que sale a la superficie cuando sale esto del metaverso diciendo, hey, yo también quiero parte del pastel. Inclusive, Manuel, lo que vamos a anunciar ahorita, y cuidado con les vamos a decir, Manuel, cuidado, mucha atención con lo que le vamos a decir. Realidad aumentada se está ahorita convirtiendo, de acuerdo a muchos expertos, en la competencia del metaverso. Porque lo que están diciendo es de que, ok, finalmente vamos a poder trabajar en el metaverso, vamos a poder ser productivos con el metaverso, o también vamos a ser más productivos con la realidad aumentada. ¿Y cuáles serían esos sectores, Manuel, que serían afectados positivamente con esa tecnología? Bueno, número uno sería el sector de retail, porque es así donde estamos haciendo nuestras compras, ¿no? El sector de healthcare también es un sector muy positivamente afectado por esa tecnología, pero la más importante de todas, Manuel, el sector industrial. Y me estoy refiriendo específicamente al sector automotriz. Sector automotriz. Ahí es donde se ha venido usando Augmented Reality por los últimos 5 años y ha sido todo un hit, ¿no? Todo un exitazo, porque ahora ingenieros pueden ver cómo se vería un carro de cierto color, cómo podría manejar o entrenar a los mecánicos en el motor. Claro. Ahora sí que como se usa un piloto como usa su entrenamiento en lo que es lo virtual en lugar de un avión. Si se estrella en el entrenamiento no hay problema. Inclusive, exacto, ¿no? Sí, los movimientos. Es por eso que se cree que esto es competencia, simplemente por la productividad que le puede traer a la ingeniería específicamente a la industria. Estamos viendo que en lo que es de Augmented Reality, Apple viene siendo una de las más agresivas en lo que es la innovación. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Y eso que ya no está Steve Jobs con nosotros. O sea, mantienen esa pauta, ¿no? La agresividad hacia la innovación, súper importante, específicamente en los tiempos que estamos viviendo con la digitalización. NVIDIA, lo que lo hace poderosa, Manuel, es esa combinación de hardware y software. No solamente se enfoca en el software, también en el hardware y lógico, están haciendo también los chips. Microsoft, el HoloLens desde el 2015, como ya habíamos platicado, se ha venido usando en esto de Augmented Reality y pues es en el sector industrial donde tiene más éxito. En las compañías líderes de metaverso, ahí aparece otra vez NVIDIA. O sea que está no solamente en Augmented Reality, y eso es buen tiempo aparece también en metaverso. Revisar esta empresa, ¿no? de NVIDIA. Exacto. Tiene usted a Facebook también, siguen agresivos a pesar de las pérdidas, que han tenido una contracción de más del 40% del valor de las acciones. Roblox, la pequeña gigante. ¿Por qué la pequeña gigante? Así le bautizaron porque se hizo pública el año pasado apenas. Estamos hablando de apenas un año de hacerse pública y ya tener su símbolo en el mercado de valores. Claro. Pero en un año las cosas que ha logrado, es por eso que la bautizaron como la pequeña gigante. Bueno, muchísimas gracias a Felitec Michaca, siempre aprendemos con él. Y recuerden que todos los sábados de 8 a 10 de la mañana en KTNQ 1020 AM, Univisión Radio, su programa Todo en Finanzas, aquí y allá es Cara a Cara con las Finanzas. Me estaba yo ya confundiendo porque cada vez que estamos en radio hablamos de los dos programas, pero usted no se lo puede perder. De 8 a 10 de la mañana, escúchenos y véanos aquí en Manuel Ramos Todo en Finanzas. Vayamos a una pausa, regresamos con más. La mayor preocupación de las personas ante la crisis mundial es la economía. Para informarse y aprender cómo planificar sus finanzas, existe la combinación perfecta. Cara a Cara con las Finanzas y Manuel Ramos, Todo en Finanzas. Los programas que marcan la diferencia en la voz y experiencia de Manuel Ramos. Sintonice los sábados de 8 a 10 a.m. por KTNQ 1020 AM, Los Ángeles. Y en YouTube y Facebook Live, todos los jueves a las 7 p.m.
La buena información puesta en práctica conduce a una mayor satisfacción. Ahora seguimos con más de Manuel Ramos, Todo en Finanzas, el programa donde usted descubre que puede ser un buen administrador de su patrimonio y exitoso en sus finanzas. ¿Sabe que las crisis históricas en la economía americana, escrito por Guillermo del Calci, ustedes la pueden leer en la revista Todo en Finanzas? Y para todos aquellos que quieren ya leerla, pues entran a la página, al blog de todoenfinanzas.us y van ustedes pues a aprender un poquito de la historia que ha ocurrido en la economía estadounidense. En la próxima, que será la 5ª revista, ya estamos trabajando los diferentes pactos, los diferentes contratos y acuerdos que ha tenido Estados Unidos con países, con situaciones que nos han llevado a ser el país que somos el día de hoy. Y pues claro, salimos siempre adelante porque tenemos las ganas y, como decíamos, aunque ya no somos excepcionales, sí tenemos el deseo de tener una excelente calidad de vida, y para eso se requiere de tener respuesta a las preguntas que ustedes nos envían a través de YouTube y en Facebook Live. Por eso vayamos a la brújula financiera. Pues del otro lado se encuentra ya José Arámbula, se encuentra el gran Felitec Michaca para dar respuesta. También quiero dar muchas gracias a cada uno de ustedes porque pues nos han tenido aquí conversando, dándoles muchos datos, mucha información, y además se está incrementando la familia de Manuel Ramos, Todo en Finanzas. Muchísimas gracias por su preferencia. Vayamos al otro lado del estudio porque hay preguntas y tenemos respuesta. Adelante. Así es, Manuel. Bueno, hay una pregunta de Marcela Fregoso. Dice, con esta crisis mundial, ¿será bueno sacar mis inversiones, mi 401k, o continuar? Gracias y saludos. Bueno, Marcela Fregoso, no sé si esta es la mamá de nuestro gran economista José Arámbula o si es la hermana. Déjeme preguntarle, José, ¿es tu hermana o tu mami? Es mi tía. Ah, es su tía. Marcela, ¿qué le parece si su sobrino le da la respuesta? Vayamos, por favor, déle respuesta a su tía. Sin duda alguna es rotar esos activos, ¿no? Sin embargo, no vender a un precio barato porque esto nos traería consecuencias, ¿no? Perder. Ahorita solamente es una contracción. Con esta contracción, como si fuera una casa, digamos que solamente bajó el precio de la casa, se depreció, pero al final de cuentas podemos esperar a que vuelva a su estado natural. Claro, o sea, es decir, Marcela, usted no está perdiendo las acciones y el precio de la propiedad ya bajó, que dicho sea de paso, en el mes de enero ya tuvimos la primera contracción del sector inmobiliario del 4.75% en el equity, y no porque bajó de precio usted está perdiendo la propiedad, no porque las acciones bajaron de precio de su 401k, sus planes de pensión, etcétera, etcétera, no porque bajan de precio está perdiendo las acciones. Lo que sí recomiendo es revisar que tengan buenas compañías, buenos fondos de inversión en sus estructuras para efecto de su jubilación. Vayamos a la siguiente pregunta, Felitec. ¿Es tiempo de vender unas acciones de Exxon Mobil o ahora que el petróleo está en subida? Bueno, José, quiero decirte que si las compraste baratas es tiempo de vender. Si compraste en el año 2020 cuando la Exxon tuvo un desplome tremendo en su precio por la crisis COVID-19 y la crisis que desató Putin en aquel entonces, pues obviamente que sería buen tiempo para que tomes una ganancia. Y si no, puedes poner también algunos límites en algunas órdenes para no perder, porque si esto sigue subiendo, pues en lugar de vender, puedes darle seguimiento. En inglés se llama Trailing Stop Limits. Y eso lo puedes ver en tu propio portafolio. Y si nosotros estamos manejando tu cuenta, danos una llamadita y con todo gusto podemos darte orientación al respecto, José Aro. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta sobre el Bitcoin. Están viendo que con este proceso económico, político de guerra, no ha estado subiendo cuando antes era un activo de refugio. Bueno, tomemos en consideración que hay nerviosismo en los mercados. Acuérdense que esto no se pone nervioso un individuo, sino todos en particular. Este es un tiempo de guerra, esa es la realidad, y que puede desatarse la tercera guerra mundial y sería nuclear, definitivamente. Así es que los mercados se ponen nerviosos en todo sentido. Y sí, vemos la oportunidad de una contracción de precios en la criptomoneda. Si ustedes están asiduos a invertir, a comprar, a poseer más, pues es mejor que
que compre ahora a que espere a que la criptomoneda vuelva a subir. O sea que los tiempos siempre para comprar es cuando hay descuento. Vayamos a la última pregunta y darles a ustedes también un consejo final. Adelante, Felitec. Flores Porfirio dice, ¿es buen momento para comprar? Me imagino que se refiere a las stocks, ¿no? Sí, es buen tiempo para comprar, sin duda. Compramos cuando los precios caen, cuando está todo a descuento, vendemos cuando esos suben, pero si usted es un inversionista de largo plazo, siempre va a haber un horizonte que si en el corto hay una desviación o una contracción, que es lo más seguro en todas las inversiones, pues en el tiempo siempre el mercado se convierte en un mercado eficiente. Así es que muchísimas gracias por tantas preguntas y la sintonía. Vayamos al consejo final de José Arámbula. Adelante, José. Sin duda alguna es el momento para invertir. Los insto a que lo hagan, es momento para eso. Adelante, Felitec. Bueno, me gustó algo que dijo usted, señor Ramos, hace rato, que quiere decir esto, lo normal es tener problemas, ¿no? Realmente que no cunda el pánico, como dicen por ahí en la televisión, ¿no? Lo normal es lo que está pasando. Sí. Y si no, pues busquemos ya al Chespirito, ¿quién podrá defendernos? Ya no está él aquí, pero sí nos dejó una buena frase, ¿no? Y para defendernos hay que informarnos, para reducir la ansiedad hay que estar informados. Si ustedes quieren hacer decisiones bien pensadas, bien organizadas, pues obviamente necesita de datos, necesita usted de tecnología, necesita usted conectarse este próximo sábado de 8 a 10 de la mañana en su programa Cara a Cara con las Finanzas y los jueves de 7 a 8 de la noche aquí en Manuel Ramos, Todo en Finanzas. Muchísimas gracias por su sintonía. Acuérdense que es necesario mantener la calma, la paciencia y lo que dijo el gran Warren Buffett. Hay que hacer las cosas contrarias. Vendemos cuando la gente está entusiasmada. Compramos cuando la gente está triste y cuando la gente llora hay que venderle Kleenex. Así es que Manuel Ramos les dice hasta la próxima y muchísimas gracias. Así concluye Manuel Ramos, Todo en Finanzas, el programa creado para enseñar sobre economía y finanzas a la comunidad hispana de los Estados Unidos.